Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Graciela Palafox y soy Life Coach. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy quiero compartir contigo pues un tema muy importante y sé que va a ser de bendición para ti. Espero te guste, espero te ayude. Y hoy el tema que quiero compartir contigo se llama ¿Ya encontraste tu misión? ¿Cómo puedes encontrar tu misión, tu propósito de vida? Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿O todavía no lo encuentras? Pues te voy a contar cómo fue que yo empecé a encontrar pues mi misión de vida, mi propósito. Pues hace 7 años tuve mi encuentro con Dios, un retiro espiritual. Y ahí fue donde yo empecé a encontrar mi misión. Antes de eso yo no tenía misión. Antes de eso yo no tenía propósito en mi vida. Antes de eso pues yo hacía todos los trabajos, hacía de todo un poquito y todo pues no era bueno para mí porque nada me gustaba. Siempre lo hacía pues por necesidad, lo hacía porque pues necesitaba pagar biles, necesitaba comprar comida y pues necesitaba el dinero, así que pues había que trabajar en lo que hubiera, había que trabajar. Así que trabajé en fábricas, trabajé limpiando casas, trabajé limpiando apartamentos, tuve mi propia oficina de limpieza, mi propio negocio y no me gustaba. No me gustaba hacer nada de eso que yo hacía. Todo lo hacía por necesidad. No había encontrado mi propósito de vida. Así que pues así vivía yo, sin propósito, pero con un gran vacío en mi alma, un gran vacío en mi vida, porque yo quería hacer algo, pero no sabía qué. Yo quería hacer algo que llenara mi vida. Yo quería hacer algo que me apasionara. Yo quería hacer algo que yo me levantara pensando en eso que yo quería hacer. Yo quería tener esa ilusión, esa emoción por trabajar y decir, pues estoy feliz con lo que estoy haciendo. Y no lo estaba. Yo no tenía esa misión. Yo no tenía un propósito de vida. Yo vivía al día, haciendo lo que se me presentaba, haciendo el trabajo que tenía que hacer porque era algo que tenía que hacer. No era algo que decía yo decidí a buscarlo y porque eso es lo que a mí me apasiona, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me llena, pues no lo hacía de esa manera. Lo hacía simplemente por necesidad económica. Por eso trabajaba yo. Y así fueron pasando los años, así fue el tiempo pasando y pues yo me encontré con que así era mi vida, así era como se estaba desarrollando y pues para mí era normal, decía yo, eso es lo que me tocó vivir a mí. Yo siempre sentía que algo no estaba bien en mi vida, pero no sabía qué. Hasta que yo tuve ese encuentro con Dios, fue un retiro espiritual y ahí fue donde yo poco a poco me fui encontrando con que Dios me decía en su palabra que a todos nos da dones y talentos. Y yo decía, pues, ¿dónde está mi talento? Yo no tengo ningún talento, no tengo ningún don. ¿Cómo dices tú, Señor, que yo tengo un don y no lo tengo? Entonces, pues, poco a poco pues yo soy parte de una comunidad en mi iglesia. Y ahí poco a poco el Señor me fue enseñando mis talentos. Ahí poco a poco el Señor fue pues capacitándome porque yo en ese momento pues yo decía, yo quería estar en la iglesia por la razón de que quería yo crecer espiritualmente, quería yo tener una conexión pues más real con Dios. Quería tener esa espiritualidad que llenara mi vida y esa fue la razón por la que yo pues me integré a una comunidad en la iglesia, pero jamás pensé que ahí era donde yo iba a encontrar mi propósito. Ahí fue donde yo me di cuenta que mi propósito y mis talentos pues eran muchos, porque poco a poco pues ahí empecé a aprender, fui parte del coro y pues me di cuenta que tenía yo el talento de cantar. Yo no sabía que tenía ese talento. Hace muchos años a mí me encantaba cantar alabanzas, me encantaba cantar cuando iba yo a la iglesia,
Pero pues yo decía, me gusta solamente, pero nunca pensé que tenía yo ese talento. Así que me integré a un ministerio que es el coro de la iglesia y ahí me di cuenta que también podía yo cantar y que me gustaba cantar, que me llenaba el canto, que me llenaba cantar alabanzas a Dios. Después pues ahí estuve y poco a poco pues ahí se hacen muchas actividades dentro del grupo, dentro de la comunidad. Pues se predica, se hacen retiros espirituales, se forma bíblicamente a las personas. Hay muchas actividades que podemos hacer, pero yo creía que pues nada de eso podía hacer porque decía yo pues en primera, no me creo capaz. Yo no soy capaz ni de hablar allá afuera con una persona, menos voy a poder hablar con miles de personas o con muchas personas. Y poco a poco el Señor pues me fue capacitando porque poco a poco Él me fue dando tareas a través de los hermanos de la iglesia, tareas como formar personas, enseñarles clases de Biblia. Luego ya fui parte de un ministerio donde yo también soy predicadora. Y ahí me di cuenta que yo tenía muchos talentos, muchos dones. Después ya fui a servir a un retiro, nos organizamos para hacer retiros. Y pues claro, ya fui ahí a ayudar. Hay retiros de más de 200 personas donde nosotros pues los organizamos, donde nosotros los llevamos a los retiros y los ayudamos a que tengan un encuentro con Dios. Se hacen diferentes actividades, pero pues yo no sabía, yo pensaba que todo eso yo no lo podía hacer. Poco a poco me fui involucrando en todas esas actividades, me di cuenta que sí podía yo hacerlo. Me di cuenta que sí tenía yo muchos talentos, pero que mis talentos estaban ahí encerrados, que mis talentos pues yo no los había descubierto. ¿Por qué yo no los había descubierto? Porque pues yo traía pues una inseguridad en mi vida que yo decía yo no soy capaz de hacer nada, no soy capaz de hacer nada que sea bueno para mí, que me guste hacer, porque simplemente hacía las cosas por necesidad. Así que ahí fue donde yo empecé a descubrir mis talentos y me di cuenta que mi pasión era ayudar. Me di cuenta que mi pasión era ayudar a transformar vidas. Cuando pasaban los retiros y miraba algún matrimonio que se había restaurado, cuando miraba algún muchacho que había salido de las adicciones de las drogas, cuando miraba alguna joven que estaba restaurando su vida, una mujer soltera, una mujer que había pasado por un divorcio y que fue a ese retiro con la esperanza de transformar su vida. Y cuando yo miraba que todas esas personas estaban transformando sus vidas gracias a esos retiros, pues yo me di cuenta que mi pasión estaba ahí, que mi pasión era servirle a Dios a través de las personas, a través de las mujeres para que restauraran su vida. Así fue como yo empecé a descubrir mi propósito en esta vida. Hay muchas maneras de descubrir nuestra pasión. Simplemente tenemos que empezar a trabajar en nuestra autoestima, en nuestras inseguridades, porque muchas veces Dios dice que en su palabra que a todos nos da dones y talentos. Tú tienes muchos dones y tú tienes muchos talentos, solamente que a lo mejor son diferentes a los míos, pero tú los tienes ahí. Solamente tienes que descubrirlos. ¿Y cómo los vas a descubrir? Tienes que empezar a trabajar con tus inseguridades. Hay cosas que te gustan hacer, pero por miedo no lo quieres hacer. Hay cosas que quisieras tú tener en tu vida, pero por miedo te pones miles de excusas, miles de obstáculos y dices, yo no puedo hacer esto, yo no soy capaz de hacer esto, pero sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer, solamente que tienes que empezar a trabajar desde tus miedos. No importa que tengas miedo, atrévete a buscar eso que a ti te gusta. Haz una lista de lo que te gusta hacer y lo que no te gusta hacer. Haz esa lista donde tú quisieras que dijeras, esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que a mí me gustaría hacer. Y ya haz una lista de eso que tú estás haciendo y que dices, no me gusta, de que odio hacerlo, de que no quiero ni que llegue el día porque no lo quiero hacer.
Y ahí te vas a dar cuenta de cuáles son tus talentos y cuáles son tus dones. Entonces empieza a trabajar en tus dones. Basado en esa lista que tú hayas hecho, empieza a trabajarlos a pesar del miedo. Porque vamos a tener mucho miedo. Porque nuestras inseguridades no nos van a dejar avanzar. Nuestras inseguridades nos van a decir, tú no puedes hacerlo. Tú no eres capaz. Pero tú tienes que, con miedo, con todo y miedo y con todos esos obstáculos, tienes que hacerlo para que tú te des cuenta que tú lo vas a empezar, tú lo puedes hacer. Empieza por cosas chiquitas y cuando tú vayas mirando que vas logrando esos sueños, esas metas, entonces poco a poco vas a ir más y más avanzando. Por lo que me pasó a mí, yo empecé en la iglesia a hacer a encontrarme conmigo misma. Dios me empezó a enseñar esos dones, esos talentos y a pesar del miedo, pues yo me atreví a hacerlo. A pesar de mis excusas, yo me atrevía a pararme enfrente y hablar delante de las personas. Yo me atreví a dar clases de Biblia a pesar del miedo, porque tenía mucho miedo. A veces sentía yo que ni las piernas me daban para estar ahí enfrente. A veces sentía yo que no podía yo ni caminar de esos nervios que me daban. Pero aún así me propuse hacerlo, porque dice Dios, yo te elegí a ti. No me elegiste tú a mí. Y si Él me eligió es porque Él sabe que yo puedo hacerlo. Entonces yo tengo que tener esa seguridad de que sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya Dios me dio esa seguridad. Dios ya me hizo para que yo cumpla con esa misión. Yo te invito a ti que empieces a trabajar en eso. Pregúntate, si tuvieras todo el dinero del mundo, que no tuvieras que trabajar por necesidad, que no tuvieras que hacer nada, ¿qué fuera lo que hicieras gratis? ¿Qué es lo que tú pudieras hacer sin que te pagaran? ¿Qué es aquello que tú quisieras hacer solamente por pasión? Escríbelo y poco a poco ve trabajando en eso. Yo hice lo mismo. Yo poco a poco, primero empecé en la iglesia a conocer mis talentos, empecé a conocer de qué era yo capaz yo, y luego pues fue un proceso porque no es fácil. Tengo 2 años estudiando psicología, tomé cursos, he tomado muchos cursos donde primero pues me he aprendido a valorarme a mí, he aprendido que soy valiosa y que yo puedo hacer muchas cosas si yo me lo propongo. Porque a través de Dios me dio esa seguridad y luego ya empecé a trabajar en mí. Empecé mi desarrollo personal, empecé a leer libros de autoestima, libros de una relación con Dios. Empecé a leer la Biblia. Hay muchas maneras de que tú encuentres tu propósito. Solamente tienes que enfocarte. Tienes que enfocarte. No le des cavidad a esos miedos, porque si tú le das cavidad a esos miedos te van a dejar hundida y no vas a poder salir adelante. Te aseguro que si tú a pesar del miedo caminas, a pesar del miedo sales de tu zona de confort, lo vas a lograr. No importa que sea lo más sencillo o lo más grande que tú puedas hacer. Como te digo, empieza primero a conocerte. Empieza a conocer de qué eres capaz tú, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. De ahí poco a poco vas empezando. Te aseguro que te va a ayudar muchísimo estos tips que te estoy dando, porque eso fue lo que yo hice y es parte de mi historia, es parte de lo que yo he vivido. Y ahora mírame, aquí estoy haciendo videos, estoy haciendo lo que a mí me gusta, porque a hoy mi misión es transformar vidas, ayudarte a que tú seas mejor persona. Esa es mi misión. Y eso es lo que a mí me ha llenado, eso es lo que a mí me apasiona. Ayudarte a ti, mujer, a ti, hombre, si eres un hombre. Pero principalmente yo me enfoco en mujeres, porque yo soy mujer y porque yo sé por todos los procesos que pasa una mujer para poder encontrarse consigo misma. Así que yo te invito a que tú empieces a buscar tu misión de vida. Busca aquello que te apasiona y empieza a trabajar en eso. Verás que tu vida va a ser mejor y tú vas a ser más feliz. Espero que te guste este video, espero que lo compartas
Tal vez a ti no te va a servir, tal vez a alguien más le va a servir. Y también te invito a que te inscribas. Sígueme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Graciela Palafox Life Coach. Y también estoy en Facebook como Graciela Palafox Life Coach. En este momento estoy dando consejería individual en mi WhatsApp. Ahí abajo del video te voy a dejar el número, que si necesitas alguna ayuda, algún consejo, pues estoy aquí para servirte. Ok, cuídate mucho, te mando un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga.